Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un placer volver a verlos y saludarlos a ustedes. Bueno, esta es la tercera generación del seminario. Un placer poder compartir con ustedes este tiempo de aprendizaje. Damos gracias a Dios por que nos ha permitido avanzar. Ya están a un paso de su graduación y la verdad que es digno de reconocer su esfuerzo, su dedicación y poder llegar hasta este punto de su preparación. Y bueno, bendecimos a Dios por este hermoso regalo que nos da de que ustedes se sientan bendecidos en este seminario. Pues bienvenidos sean, bienvenidas sean a su clase de Nuevos Movimientos Religiosos, una clase sumamente interesante que el seminario ofrece a sus estudiantes porque nos permite entrar en esta reflexión actual y pertinente respecto de todos aquellos movimientos, aquellas sectas, aquellas doctrinas, aquellos grupos, ¿no es cierto?, que hoy, dada la globalidad a la que nos enfrentamos, tenemos acceso, conocemos de ellos, los hemos escuchado y en el peor de los casos, ¿verdad?, han querido y pretenden infiltrarse en el cristianismo. Y bueno, es nuestro deber como cristianos, ¿verdad?, estar consciente primero de que existen estos movimientos y segundo, bueno, afinar muy bien el oído espiritual para poder discernir aquello que es correcto a la palabra y cómo nosotros como cristianos debemos ser defensores de la fe en Jesucristo. Así que por eso es una materia sumamente linda, interesante. ¿Y quién más sino nuestra querida Perla Esquivel, profesora titular de esta materia, para que la pueda impartir? La verdad que estamos muy contentos, muy emocionados de que esto sea posible y agradeciendo infinitamente a nuestra querida hermana Perla, Marisol Esquivel, el darnos esta oportunidad de aprender de ella, de escuchar de sus trabajos de investigación que ha hecho al respecto y enriquecernos en ese sentido, ¿no es cierto? Como líderes, principalmente en los movimientos aquí de Sudamérica, que también tenemos muy cercanos, principalmente aquí en Argentina, ¿no? Hay movimientos que pretenden desvirtuar la fe y bueno, vamos a abordar ese tema. Antes de presentar a nuestra querida hermana, voy a orar, ¿les parece? Vamos a orar para presentar esta cursada en las manos del Señor y que Él pueda darnos sabiduría para este tiempo. Les invito a orar. Nuestro buen Padre Celestial, te damos muchas gracias, oh Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por amarnos y por conferirnos la preciosa fe, Señor, de tu Hijo Jesucristo en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque hemos crecido en esa fe, la hemos entendido, Señor, la hemos disfrutado y es por fe, Señor, que nosotros somos salvos. Por ello te bendecimos y te agradecemos, Señor, por darnos tu palabra y darnos esta verdad que nos hace libres. Ponemos este tiempo, Señor, de estudio, esta nueva materia, esta cursada, Señor, de nuevos movimientos religiosos, la ponemos en tus manos. Llénanos de sabiduría a los que somos estudiantes, danos oído, danos discernimiento, Señor, ayúdanos a entender y a comprender lo que sucede a nuestro alrededor. Derrama bendición para tu sierva, Señor, para que tú puedas guiarla, para que puedas, Señor, como siempre, darle sabiduría. Bendícela a ella, a su esposo, a sus queridos hijos, Señor, por favor, que tu gracia esté con ella y que ella pueda sentirse motivada y llena del Espíritu Santo para poder compartir tu palabra y las verdades respecto de este tema. Señor, ponemos entonces todo este tiempo en tus manos para que tú, Señor, nos bendigas de manera personal, pero también para que, Señor, nos equipes en nuestros ministerios. Lo pedimos y lo confiamos todo en el nombre de Jesucristo, la verdad, el camino y la vida. Amén. Bueno, pues antes de darle el lugar a nuestra hermana, quiero presentarles quién es ella para que la puedan conocer. Bueno, su nombre completo es Perla Marisol Esquivel Cifuentes. Ella es originaria de la ciudad de Monterrey, en la provincia de Nuevo León. Gracias a Dios está casada con el ministro Esdras Valencia y Dios les ha permitido tener tres hermosos hijos. Helen, de 14 años, Adasa, de 13 y Esdras, de 11 años.
Actualmente es miembro de la Iglesia de Dios y desde el año 2015 radicaba en la ciudad de Guadalajara, en el occidente mexicano, donde su esposo fue sobrevedor de distrito, pero ahora Dios les dio una nueva encomienda y ahora están en la ciudad de Monterrey, en el templo de San Nicolás de los Garza, en Monterrey, donde están pastoreando con mucho cariño y con mucho amor a la iglesia. Bueno, nuestra hermana también es editora de la revista Mujeres de Dios, trabaja con la agencia editorial La Verdad Presente como escritora en artículos de revistas varias y del devocional Pan para el Alma. Tiene estudios de derecho, nuestra hermana es abogada de profesión y ha compaginado o añadido a su propia preparación secular con preparación cristiana. Ella forma parte del Seminario de Entrenamiento Ministerial de la Iglesia allá en México. Ha cursado algunos diplomados en la página virtual, en el diplomado, perdón, en la página de Bíblica Virtual, también de Davar Liceo y de Moria International Center. Bueno, y es orgullosamente nuestra profesora aquí del seminario, ¿no es cierto? Pero más allá de esta presentación, decimos aquí, lo voy a decir con mucho respeto para Perla, pero es una tipaza. Es una tipaza, es una capa, es una crack en esto y la verdad que estamos muy, muy contentos de que puedas, querida Perla, seguir queriendo, ¿verdad? Anhelando contribuir a la formación de nuestros alumnos del seminario. Y bueno, lo dije fuera de cámara, ahora lo voy a decir ya grabado para que conste. Sos una de las profesoras que todo el mundo se acuerda con mucho cariño y la verdad que eso nos alegra un montonal. Así que, Perla, muchas gracias. El tiempo va a ser tuyo. Gracias a mi suegra que está aquí como tu alumna, ¿no es cierto? Dios le bendiga. Y bueno, sin más, te dejo con tu clase, dejo con tus alumnos. Algunos estarán viendo la clase grabada, evidentemente. Y bueno, deseo mil bendiciones para ustedes. La clase es tuya, querida Perla. Queridos alumnos y alumnas del Seminario Bíblico Argentino, bienvenidos a esta clase de nuevos movimientos religiosos, pero antes de iniciar, quiero agradecer primeramente a nuestro Dios por las bendiciones para que podamos llegar a este día con la oportunidad de escuchar a través de esta cátedra cuán importante es, ¿verdad? Decía nuestro hermano ministro Abraham Marín Llera, ser defensores de la fe. Así que gracias a Dios porque desde diferentes lugares podemos estar unidos. También quiero agradecer a nuestro director del Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios, nuestro hermano ministro Abraham Marín, por la oportunidad de compartir esta materia. Hermano, por la presentación. Usted sabe que ya se merece un cabrito, así que cuando guste, aquí lo esperamos junto con Bere. Y también quiero agradecer a nuestra hermana Berenice Morales, quien forma parte, ¿verdad?, de este seminario bíblico argentino de la Iglesia de Dios, por las facilidades para poder llevar a cabo la impartición de esta materia. Así que, bueno, ha llegado el momento de iniciar y quiero preguntarle a mi querida hermana Irma, del 1 al 10, ¿cómo llega el día de hoy? En lo personal, ¿cómo estoy? Sí, del 1 al 10, ¿qué número se pondría? Pues yo creo que con la gracia de Dios estaríamos quizás no totalmente en el 10, pero yo creo que en el 9.9 yo creo que sí, porque es un privilegio tener vida, disfrutar quizás no de una salud total, pero bendito Dios, estamos mucho mejor que otros y bueno, con ese ánimo de aprender cada día y creo yo que eso es bastante bueno. Amén, muy Agradezco a Dios bien. este tiempo que me da. Gracias a Dios por sus bendiciones y excelente. Dice Amén. 9.9, pero yo la veo de 10, porque gracias Gracias. a Dios está con vida, con salud, con el deseo de aprender y sobre todo con la bendición de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios.
Gracias a Dios. Muy bien, pues vamos a iniciar entonces nuestra clase del día de hoy. Por favor, ¿me puede decir mi hermana si puede ver mi pantalla? Sí, sí, está muy bien, Sí. Excelente, muy claro. excelente. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con nuestra primer clase de la materia titulada Nuevos Movimientos Religiosos. Y para ustedes, nuestros queridos alumnos que no pudieron conectarse en esta mañana, no se preocupen. Cuando se suba este video, por favor, les voy a agradecer que en los comentarios puedan agregar del 1 al 10 cómo llegan este día. Confío en Dios que estén en el 10 y si no, no se preocupen. Vamos a orar para que así sea. Nuestra materia titulada Nuevos Movimientos Religiosos y esta es nuestra primer clase. Pero antes de que comencemos, quiero compartirles el sílabo de nuestra materia. Y bueno, estamos iniciando este lunes 11 de agosto, estaríamos culminando el 17 de septiembre y quiero compartirles mi correo electrónico perla.esi.01@gmail.com porque va a ser importante que lo tengan ahí a la mano. Más adelante les voy a mencionar por qué. ¿Cuál es el propósito general de nuestro curso? Bueno, este curso tiene como propósito fundamental que el estudiante adquiera un conocimiento integral sobre los nuevos movimientos religiosos y las diversas expresiones espirituales contemporáneas, tanto a nivel global como de manera más específica en América Latina, que es donde nos encontramos. Se busca fomentar una comprensión crítica y contextualizada de estos fenómenos, así como desarrollar herramientas para una interacción respetuosa y pastoralmente sensible con sus adherentes. Y tenemos 5 objetivos para este curso. El primero, analizar las características del pensamiento postmoderno y su evolución, comprendiendo su influencia en el panorama religioso y espiritual actual, incluyendo el impacto de la era digital y la globalización. Como segundo punto es identificar y describir los principales nuevos movimientos religiosos y expresiones espirituales emergentes que están ganando adeptos a nivel mundial y sobre todo en América Latina, reconociendo sus orígenes, doctrinas y prácticas distintivas. El tercer objetivo es comprender las dinámicas y características de los grupos religiosos sectarios, así como los riesgos y desafíos que pueden representar para sus miembros, abordando el concepto de abuso espiritual y control. Cuarto objetivo, evaluar críticamente las diversas expresiones religiosas y espirituales desde una perspectiva teológica evangélica, desarrollando una postura informada y respetuosa para interactuar con personas de diferentes convicciones. Y quinto, reflexionar sobre el rol de la Iglesia y el creyente en un contexto de creciente diversidad religiosa y espiritual, proponiendo estrategias pastorales para el diálogo, la evangelización y el discipulado en este entorno complejo. Como ustedes pueden darse cuenta, son objetivos que iremos desarrollando durante nuestro curso, así que va a ser importante contar con su participación, ya sea en la clase de manera presencial o bien a través de los comentarios que se puedan compartir una vez que hayan visto el video. Y por ello, quiero mencionarles cuál es el contenido del curso.
Para esta primera semana vamos a abordar los fundamentos de la religión y el fenómeno religioso contemporáneo. ¿Qué vamos a ver? Conceptos fundamentales de la religión y la espiritualidad, tipologías de religiones. Es decir, vamos a abordar las religiones étnicas, imperiales, nacionales y universales. Además de la religión en la era de la globalización y la interconexión cultural. Para nuestra segunda semana de clases, vamos a abordar la posmodernidad, secularización y nuevas espiritualidades. ¿Qué vamos a ver? El pensamiento posmoderno y sus implicaciones para la fe y la verdad. Segundo punto, de la diversidad religiosa a la multirreligiosidad y la espiritualidad individualizada. Tercero, el fenómeno de la secularización y el auge de la irreligión, es decir, los no afiliados, ateos, agnósticos. Y cuarto punto, la espiritualidad sin religión institucionalizada y el sincretismo contemporáneo. Para la tercera semana de clases, abordaremos las tendencias emergentes en el panorama religioso global. Hablaremos acerca del crecimiento continuo de los nuevos movimientos evangélicos y pentecostales a nivel mundial, con énfasis en América Latina, el resurgimiento de religiones tradicionales y la emergencia de los neopaganismos. Tercer punto, el impacto de la migración y la diáspora en la configuración religiosa. Y cuarto, los modelos de interacción y convivencia religiosa en un mundo plural. Para la cuarta semana de clases, hablaremos acerca de conceptos y desafíos espirituales contemporáneos. Nos enfocaremos en la guerra espiritual y sus interpretaciones en el contexto evangélico. También nos adentraremos acerca de la espiritualidad de la nueva era y sus diversas manifestaciones. Como tercer punto, el ocultismo, satanismo y prácticas esotéricas en la sociedad actual. Cuarto, el auge de grupos de autoayuda con tintes espirituales y su relación con los nuevos movimientos religiosos. Y quinto, características y detección del abuso espiritual en contextos religiosos. Para la quinta semana de clases, vamos a ver nos vamos a centrar en el discernimiento y evaluación de grupos religiosos y estaremos abordando la definición y características de los grupos sectarios y de alto control, los criterios para la identificación de desviaciones doctrinales y prácticas manipuladoras. Tercero, el cristianismo ortodoxo, fundamentos doctrinales y contrastes con los nuevos movimientos religiosos. Cuarto, estrategias pastorales para abordar a personas involucradas en grupos de alto control. Y en la sexta semana de clases, nos enfocaremos en la fe cristiana frente a los retos del siglo XXI. Con este vamos a culminar. Los temas serán ciencia y fe, diálogo, tensiones y complementariedades. Segundo punto, mujer y religión, roles, desafíos y contribuciones en el ámbito religioso. Tercero, religión, política y justicia social, el compromiso del creyente en la esfera pública. Y cuarto, el papel de la tecnología y la inteligencia artificial en la práctica religiosa y la teología. Como podrán ver, bueno, vamos a tener temas bastante interesantes, así que
Será de gran bendición contar con su retroalimentación, sus dudas, sus comentarios, porque eso nos va a enriquecer esta clase. Y ahora sí, vamos a adentrarnos al punto número 1. ¿Qué es la religión? La religión es un fenómeno universal y complejo que ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia. Comprender su naturaleza, sus diversas manifestaciones y su evolución es fundamental para analizar los nuevos movimientos religiosos y las expresiones espirituales contemporáneas. Esta primera clase sentará las bases conceptuales necesarias para el estudio de estos fenómenos, abordando la definición de religión, sus tipologías y su papel en la era de la globalización. Ok, ahora a todo esto que ya escuchábamos, vamos a centrarnos en una definición común. La religión es un sistema de creencias, prácticas y valores que establece una conexión entre la humanidad y lo divino, lo trascendente o lo sagrado, a través de rituales, doctrinas y experiencias espirituales. Busca comprender el propósito de la existencia humana y su relación con lo supremo, así como guiar la conducta moral y ética de sus seguidores. Y aquí ya nos vamos adentrando un poquito más acerca de la religión. Seguramente no nos es desconocido porque, bueno, nosotros formamos parte de, pero déjenme comentarles que hay dos ámbitos bien interesantes de la religión. Y es que se puede pensar en otras posibilidades desde dos acepciones etimológicas, que es posible encontrarlas con su origen latino, la que haría derivar de la palabra religare, que podría traducirse como unir, y la que lo derivaría de el relegere, que podríamos entender como releer o estudiar o analizar con cuidado. Estos dos conceptos son importantes porque el interno es aquel que se refiere a lo silencioso, lo experiencial, lo que vivimos cada uno de nosotros en el interior. Y el externo es el expresivo, el práctico, lo social, lo que tiene que ver con nuestra relación en religión con las demás personas. Pero estos dos conceptos están interconectados y son esenciales para una comprensión holística del fenómeno religioso. Acuérdense, uno tiene que ver con el interno, el ser, todo aquello que tiene que ver con una experiencia sensorial del individuo. Y el externo tiene que ver con cómo nos relacionamos, cómo lo expresamos, cómo lo practicamos con la comunidad, con lo social. Y es importante que podamos tenerlos en cuenta porque esto es parte del fenómeno religioso, tanto lo interno como lo externo, de la forma en que lo vivimos, lo desarrollamos, en cómo lo llevamos a cabo. Y además, bueno, estos dos ámbitos de la religión, desde la antigüedad, queda de manifiesto que están interconectados porque lo vemos en las expresiones de las diferentes culturas. Más adelante lo vamos a estar compartiendo. Y bueno, por una parte, el que radica en el interior es el que está hecho de silencios y es quizá el menos fácil de estudiar porque podemos carecer en muchos casos de documentación y una metodología adecuada para analizarlo. Sin embargo, el que se refiere al exterior es el que se interconecta con los demás, se caracteriza por la forma en cómo lo expresamos y se construye por medio de la acción y la práctica social.
y del que tenemos una documentación más abundante. Sin embargo, déjenme comentarles que hubo un estudio que me pareció interesante y que en algún momento se los compartí con sus compañeros de otras generaciones, en el que a través de un estudio neurológico se pudieron dar cuenta ciertos especialistas que al momento en que una persona entra en un estado de meditación, de oración, hay una parte del cerebro que se activa y es precisamente es en este interior en el que cuando nosotros estamos orando y estamos concentrados en hablarle a Dios, esta parte del cerebro en ningún momento vuelve a estar tan activa durante el transcurso del día en un ser humano, salvo en el tiempo en el que nos dedicamos exclusivamente a tener este tipo de relación con, en el caso de nosotros, nuestro Dios y otras personas que expresan su forma, ¿verdad?, de vivir la religión con alguna otra deidad. Es en el momento en el que se activa esta parte del cerebro y se podía ver de manera puntual cómo es que mientras estamos en esta interacción con Dios, se vuelve un foco importante. Y aunque no está tan documentado como en el proceso en el que tenemos esta interconexión como con los demás, en el que vivimos la religión con los demás, también es importante señalar que sí está presente y que además necesitamos estar conscientes que esta interconexión que tenemos, no solamente con los demás, sino con Dios, es fundamental en el proceso en cómo se expresa la religión en el ser humano. Los problemas de clasificación de las religiones. Clasificar la religión es traicionar su variedad. ¿Por qué? Porque es como intentar reducir la multiplicidad de lo personal, de lo social. Sin duda el resultado sería perder la sensibilidad hacia la diferencia, porque hay muchísimas religiones. Por ejemplo, pensar a los cristianos católicos como un conjunto es no tener en cuenta que cada persona entiende la religión de una forma distinta, con puntos de vista propios que desde una óptica de análisis muy estricta impedirían toda generalización. Pero el hecho de que podamos clasificar resulta necesario para no tener que estudiar de persona a persona sin que esto sea reduccionista. Existen diferentes criterios de clasificación y vamos a repasar algunos de ellos. Por ejemplo, religiones vivas y religiones muertas. ¿A qué se refiere? Bueno, es la distinción entre aquellas religiones que aún cuentan con seguidores activos y que inciden en el mundo actual y aquellas que han desaparecido o no tienen practicantes. El enfoque de este curso se centrará principalmente en las religiones vivas, aunque haremos referencia a las extintas cuando sea relevante solamente para tener un contexto histórico o comparativo. Muy bien, hasta aquí las religiones vivas y las religiones muertas. ¿Cómo las identificamos? Las vivas son aquellas que todavía hoy día tienen seguidores y están activos. Y las muertas, aquellas que o desaparecieron o bien no tienen practicantes. El siguiente criterio, religiones grandes y religiones pequeñas. Esta clasificación se basa en el número de sus adherentes. Es importante considerar el impacto demográfico y la influencia global de una religión. Por ejemplo, el catolicismo tiene más de 1,000 millones de fieles. ¿Sabían esto? Bueno, alrededor del mundo se cuenta con más de 1,000 millones de fieles. Y por supuesto tiene un gran impacto global
Diferente, vamos a hacer una comparación con los grupos budistas, con un número significativamente menor de seguidores, aunque ambos sean relevantes en sus respectivos contextos. Y aquí, por ejemplo, les comparto una estimación reciente acerca de cómo están conformadas las religiones en el mundo, y vemos que el Islam y el cristianismo tienen un gran número de adeptos. Son hoy día las religiones que tienen un mayor número de fieles. Después sigue el hinduismo, por ahí también en un menor número, ¿verdad? Como ya compartía en la anterior diapositiva, el budismo. Después vamos a encontrar a las religiones étnicas todavía con un porcentaje menor, otras religiones, y además, bueno, hay un gran número de personas que no están afiliadas a ninguna religión. Y también, por supuesto, vamos a abordar ese tema. Pero sepan que cada día el Islam se promueve como una religión que sigue ganando adeptos, especialmente en Europa. Y también ya los encontramos presentes en América Latina. Así que no nos extrañe que conforme van avanzando los años, cada vez se fortalece esta religión y va ganando un gran número de fieles. Tipologías de las religiones. Y aquí nos vamos a centrar en la primera clase, las religiones étnicas, imperiales, nacionales y universales. Bueno, estas religiones van a ser importantes que las abordemos porque vamos a adentrarnos acerca del mundo de los nuevos movimientos religiosos, y por ello es importante que tengamos en cuenta las religiones étnicas. Etnicidad se refiere a la identificación de un individuo con un grupo social particular que comparte un sentido común de cultura, lengua, religión, tradiciones y o historia. Este término engloba aspectos de la identidad social y cultural de un grupo que lo distingue de otros. Y, por ejemplo, podemos ver en esta fotografía diferentes tipos de etnias. ¿Por qué? Porque tienen como sello distintivo su cultura, lengua, religión, tradiciones o historia, y los vamos a encontrar alrededor del mundo. Además, son aquellas que están intrínsecamente ligadas a una etnia, cultura o grupo nacional específico. Y vamos a ver cuáles son las características de estas religiones étnicas. Primero, identificación con un grupo social. La etnicidad se refiere a la identificación de un grupo del individuo que comparte la cultura precisamente con este grupo, la lengua, la religión, las tradiciones y la historia que tienen en común. Siguiente, prácticas tradicionales y no proselitistas. Suelen ser prácticas religiosas tradicionales de una comunidad en particular y por lo general no buscan, escuchen bien, estas no buscan la conversión de personas externas. Es decir, se centran solamente en este lugar en el que se encuentran, en esta etnia que la componen y las personas que son parte de esa comunidad. No buscan traer adeptos a sus religiones. Sin embargo, vamos a ver un poco más adelante que con la globalización esto se ha ido modificando. Sus raíces son profundas en la historia y las costumbres de la comunidad que las practica. Además, bueno, tienen una distribución geográfica. ¿Por qué? Porque ya les compartía que se encuentran en todos los continentes, con una presencia significativa en el África subsahariana.
vamos a encontrar especialmente religiones étnicas en países como Benín, Botsuana, Togo, Madagascar, Mozambique. En Asia, las vamos a encontrar en Australia y Oceanía. Y en América también, por supuesto, encontramos religiones étnicas, aunque en porcentajes menores, pero persisten en países como Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Chile, Paraguay, Surinam y Guyana. Brasil y México albergan un gran número de grupos étnicos. En Europa, por supuesto, también están presentes algunos grupos chamánicos en Groenlandia, Rusia y Finlandia. Ya les compartía que, por ejemplo, si nos vamos a África, a este continente africano, bueno, las religiones étnicas están en el 40% de la población. Fíjense cómo todavía, aún en pleno 2025, vamos a encontrar presentes este tipo de religiones y sus prácticas son comunes, además de ser llamativas para el resto de la población. En el caso de Asia, Australia y Oceanía también tienen territorios selváticos donde tienen un notable impacto, aunque va a ser un número menor en comparación a África. En Laos, ambas Coreas, en Malasia, en Indonesia o en Papúa Nueva Guinea, los cultos étnicos no superan al 10% de la población, generalmente rondan el 3%. Sin embargo, siguen, digamos, continuando con sus costumbres y además persisten aún en medio de la globalización. Y en América, ya les compartía, que aunque son porcentajes menores, aproximadamente el 2% de la población en Colombia, Venezuela, Bolivia, y aún menores en Perú, Chile o Paraguay, y algo superiores en Surinam y Guyana. El país que alberga el mayor número de grupos étnicos es Brasil. Y después sigue nuestro querido México. En Canadá, los grupos étnicos han alcanzado el control de extensos territorios gracias a legislaciones que reconocen sus derechos ancestrales. En el ámbito europeo es en Groenlandia, Rusia y Finlandia, donde perduran algunos grupos generalmente chamánicos, pero fíjense, ahí todavía es más extremo el porcentaje porque solamente el 0.1% de la población es muy bajo. Sin embargo, estos grupos todavía persisten en conservar su cultura, su lenguaje, sus tradiciones, para evitar que se extingan. América es un ámbito en el que la acción colonial impactó profundamente. En Iberoamérica se utilizó la conversión al catolicismo como arma de transformación cultural de la población autóctona. Ustedes recuerdan que en América Latina ya se encontraban diferentes culturas, por ejemplo, en México, los mayas, los aztecas, pero cuando llegan los españoles a colonizar, en este caso México, bueno, llegan empleando el catolicismo como un arma de transformación, pero esto hace que la población autóctona empiece una transformación y además se potencia el mestizaje. Dada la extensión del territorio que dominaban las potencias ibéricas, el proceso no se concluyó y quedaron zonas que no fueron cristianizadas o en las que la acción misionera solo fue esporádica. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, en estos lugares a donde no llegó el catolicismo, estas etnias siguieron conservando su religión y además
en algunos casos, por ejemplo, como en Brasil, se adentraron aún más en la Amazonía y les permite tener, digamos, cierto recelo con las culturas de hoy día, y además han sido tan celosos de preservar su religión, su cultura, su lenguaje, que no permiten que se adentren personas ajenas a su grupo religioso. Pero en el caso, por ejemplo, de los países, las zonas que fueron colonizadas, bueno, sabemos que esto trajo como consecuencia que creciera el catolicismo, que hubiera sincretismo y que se perdieran las tradiciones en la gran mayoría de los casos que tenían estos pueblos. Pero ya les mencionaba que no ocurre únicamente en zonas selváticas como puede ser la Amazonía, en la que pervive un número importante de grupos indígenas, sino también en pleno centro de México. Porque en el caso de nuestro país hay grupos que aún siguen conservando sus tradiciones, como lo son los huicholes o los coras. Han mantenido formas religiosas poco tocadas por el impacto europeo. Y esta es una fotografía en el caso de los coras, que se encuentran todavía llevando a cabo ciertos ritos o rituales dentro de su grupo. Siguen conservando tradiciones, lenguaje, historia, y son un grupo importante en nuestro país. En los Estados Unidos de América, por su parte, se optó por un modelo que se basaba en el control territorial sistemático, que terminó renegando del mestizaje y que relegó progresivamente a los grupos étnicos a reservas a la asimilación o a la extinción. Ustedes saben, porque no son ajenos a lo que está sucediendo en Estados Unidos en este tiempo, donde se sigue presentando una problemática con respecto a los grupos que componen esta gran nación. El racismo ha aumentado, y si realmente fueran conscientes de cómo está compuesto el territorio en los Estados Unidos de América, la misma, los líderes que están ahorita en este país tendrían que preservar en una mayor medida a los grupos étnicos de esta nación, que son los nativos americanos, porque se les ha relegado a ciertas reservas. Y en estas reservas están muy controlados, y ellos en realidad son los verdaderos estadounidenses, por decirlo así, porque cuando están ellos en estas reservas, protegidos, entre comillas, no tienen la misma libertad con la que ellos se movían originalmente en este territorio. Aunque hay que tener en cuenta que la opción por el exterminio sistemático que renunciaba al mestizaje también fue empleada en otras zonas, como por ejemplo en el cono suramericano, y la acción misionera asimiladora fue utilizada, por ejemplo, por los franceses en Canadá. Cuando hablaba este tema con la primera generación del CEBAID, les compartía, porque había sido una noticia reciente y ustedes la pueden googlear, cómo es que el gobierno en Canadá tuvieron que pedir perdón por los homicidios que se causaron cuando en finales de 1800, principios de 1900, se traían sobre todo a los niños y niñas de estos nativos americanos en Canadá, y de todas estas tribus, se les traía a las escuelas de los misioneros para evangelizarlos, para
enseñarles a ser buenos ciudadanos, pero un gran número de niños, niñas y bebés fueron asesinados en este afán de convertirlos. Y cuando se descubrieron cerca de estas escuelas el gran número de fallecidos, ¿verdad? Fue impresionante, de tal magnitud que el gobierno tuvo que salir a pedir disculpas. Y cada vez que se han acercado a estas escuelas donde se les enseñaba a comportarse, a dejar de lado su cultura, su religión, su lenguaje, fue tan impactante esta historia que no hay palabras para describir el sufrimiento de estas etnias. Y en un afán de querer hacerlo para preservar el nuevo modelo de religión y de costumbres, pues bueno, terminaron haciendo una gran barbarie. Vamos a hablar también que hay que añadir a este panorama en conjunto de las religiones étnicas americanas que no tienen un origen autóctono. Y aquí vamos a enfocarnos en los cultos traídos desde África por las poblaciones negras esclavizadas. Cuando llegan los esclavos africanos al continente americano, no solamente los traen para trabajar, sino que ellos preservan sus cultos, su religión, y aunque fueron sometidos en diversos grados de cristianización durante la época colonial, que llevaron a potenciar las equivalencias entre santos católicos, ángeles o vírgenes y los orishas o vodunes en las divinidades africanas, por ejemplo, vamos a encontrar el caso de Shango, quien es una divinidad yoruba del trueno. Se asimiló en ocasiones con Santa Bárbara, a la que se invoca en el catolicismo popular en caso de una tormenta, o la diosa Tonantzin en México, que se hace un comparativo con la Virgen María. ¿Sabían que la religión yoruba fue traída a América a través de la trata de esclavos? Se asentó en países como Cuba, Haití, Panamá, Brasil, entre otros. En estos países surgió una mezcla de religión y culturas que después se conoció como santería, u Osha y Fa. ¿Conocían acerca de la santería? Bueno, déjenme compartirles que la religión yoruba sostiene que hay un ser supremo y cientos de orishas o deidades menores. La fe yoruba fue transmitida oralmente durante generaciones hasta ponerlo por escrito y varía el nombre del ser supremo. Algunos le llaman Olodumare, Olorún u Olofin. Existe una celebración anual para venerar e invocar a los ancestros y se le conoce como Odun Egungun. Utilizan máscaras, trajes y coros. Creen que los seres mortales no deben tocar los objetos ya que son sagrados. Algo importante también es que la numerología en esta religión es mágica. Por ejemplo, el número 4 es la tierra. ¿Por qué? Porque tiene los 4 elementos. Y en esta religión se encuentra entre las 10 más grandes del mundo. Fíjense, la semana pasada, bueno, más bien el domingo de la semana antepasada, mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de ir a la Ciudad de México antes de regresar a Monterrey, Nuevo León, aquí donde tienen su casa. Y nos llamaba la atención que fuimos a un barrio muy conocido acá,
bueno, en Ciudad de México, que es el barrio de Tepito, y en algunos de los locales donde venden infinidad de cosas, ustedes van a encontrar venta ahí de ropa, de electrodomésticos, de pantallas, infinidad de cosas. Lo que ustedes se imaginan, lo encuentran en ese barrio de Tepito. Pero lo que llamaba mi atención y que le decía a mi esposo, mira, es que afuera de ciertos locales tienen muñecos que representan a estos orishas, a algunas de las deidades de la religión yoruba. Y los tienen, estos muñecos son como una especie de bebés o de niños de aproximadamente unos 2 años, y algunos estaban vestidos de blanco, otros vestidos de rosa, otros vestidos de amarillo, dependiendo de la deidad en la que ellos crean o cuál es el santo, ¿verdad?, que les ha sido asignado. Conoce los 7 santos de la santería cubana más populares. Número 1. Chango. En la religión yoruba es el rey de reyes. Es el rey de la regla de Ocha. Tiene poder en el rayo, el trueno y el fuego. Sincretiza con Santa Bárbara. Número 2. El Egua. Es el encargado de abrir y cerrar los caminos de la vida. Puede controlar la felicidad y la desgracia, o la prosperidad, por eso se convierte en un santo muy importante en la religión afrocubana. Sus colores son el rojo y el negro. Número 3. Yemaya. Yemaya es la reina de los océanos. Es la madre de todos los orichas. Representa el amor y la fertilidad en las mujeres. Se considera una madre protectora con sus hijos, que lo da todo por ellos. Cuando se enoja puede ser cruel como la furia del mar. Sincretiza con la Virgen de Regla. Número 4. Ochul. Es la reina de las aguas dulces del mundo, los ríos, los manantiales y los arroyos. Representa el amor y fertilidad, la sensualidad humana y todo lo que tienen que ver con esta. Sincretiza con Virgen de la Caridad del Cobre. Número 5. Fórmula. En la santería cubana es el oráculo supremo, es el santo de la sabiduría y de la adivinación, además de ser el gran benefactor de la humanidad y su principal consejero. Su color es el verde y amarillo. Número 6. Ogun. Ogun pertenece al grupo de los orichas guerreros. Es el orisa de los herreros, de las guerras, de la tecnología, de los cirujanos, del ejército, los policías y posee además un carácter violento hacia sus enemigos. Su símbolo principal es el machete. Es un guerrero por excelencia, uno de los más poderosos de la santería cubana y es defensor de las injusticias humanas. Número 7. Chosi. Pertenece al grupo de los orichas guerreros. Es mago, brujo, explorador, rastreador, un cazarrecompensas, un observador experto y un vigilante nocturno, cazador por excelencia y protector de las personas que tienen problema con la justicia. ¿Conocían acerca de estos orishas de la religión yoruba, de la santería? Bueno, ya les decía, ¿verdad?, que el domingo de la semana antepasada, algunos de ellos estaban representados en estos muñecos que tenían afuera de los locales, y la gente lo ha normalizado, que es común verlos, y además a quienes se encontraban en estos locales, algunos de ellos estaban vestidos con ciertos colores y además los hombres, me llamaba la atención que traían un turbante en la cabeza. Es parte de esta religión y bueno, vamos a ver ahora acerca del vudú. Algunos ya lo hemos visto, lo conocemos precisamente por estos muñecos, ¿verdad?, que son la representación de una persona. Por su parte, el vudú, la santería y el candomblé, además de otras denominaciones que toman en lugares diferentes este tipo de cultos, se han embarcado en diversos grados de reetnización en los últimos tiempos, y a la vez que la inmigración ha hecho penetrar en Europa. Es lo que les compartía, que en Europa está ganando un gran número de fieles y otros lugares del mundo. Estos notables ejemplos de etnicidad traídos no solo de América, sino también desde la cuna de estas religiones por los seguidores de Mami Wata,
como se llama en muchos países de África Occidental, a la que imagina la diosa de las aguas marinas y propiciadora de la travesía segura hacia los nuevos puertos del primer mundo. Dentro de las religiones étnicas también están aquellas que se encuentran en América y que son variadas. Por ejemplo, hay grupos de cazadores, pescadores y recolectores en la zona septentrional y meridional, donde hay un clima muy frío. Por ejemplo, los Inuit de Canadá desarrollaron cultos individuales centrados en la propiciación de la pesca y la caza por medio de ganarse la voluntad de los espíritus guardianes de los animales y también chamanes. Los Yagán y los Alacaluf de la Patagonia eran nómadas centrados en la explotación de un hábitat marino, viviendo, ¿saben dónde? En canoas. Y con una religión también enfocada en lo individual, donde cualquier anciano era susceptible de actuar como oficiante de los ritos. Fíjense que a diferencia de los Inuit, donde ellos se ganan el favor de los espíritus guardianes de los animales, que empleaban la caza y la pesca para ganarse la voluntad de estos espíritus, son diferentes a los Yagán y los Alacaluf, porque aquí era un anciano quien era susceptible a actuar como el oficiante de los ritos. Los cazadores y recolectores de las selvas de la Amazonía son ejemplares en el empleo de técnicas extáticas y de caza mística. Es decir, para que ellos puedan cazar, tienen ciertas técnicas para llegar a un éxtasis. ¿Y para qué hacen esto? Para conquistar a los espíritus guardianes que les permiten una imaginaria transformación en depredadores. Es decir, en el momento en el que ellos llegan a esta experiencia mística, ellos actúan de manera en que sienten que han sido transformados en depredadores que van por su presa. Y quiero pedirles de favor que pongan atención a este video acerca de los Inuit, por si no los habían escuchado, para que los conozcan. Inuit es el nombre que se les da a los grupos humanos que habitan en el Ártico. Los Inuit han soportado la vida en el Ártico por miles de años y tienen una gran experiencia para poder sobrevivir en el hielo. Las costumbres Inuit me gustan mucho, pues ellos le rinden el respeto que se merecen los animales. Por ejemplo, cuando los cazadores obtienen una presa, ellos le rinden la ceremonia de agradecimiento para que su alma vaya. Por mencionar solo una de las hermosas costumbres, ojalá todos nos diéramos el tiempo de conocer un poco más sobre nuestra raza. Ojalá todos nos diéramos el tiempo para conocer un poco más acerca de nuestras raíces, ¿verdad? Esto es en América del Norte, los Inuit. Muy bien. Vamos a continuar ahora acerca de cómo es que los grupos de agricultores son muy variados en sus creencias y pueden servir de ejemplo de su cosmovisión el caso de los huicholes de México. ¿Por qué? Porque fíjense que los huicholes dividen el año sagrado en 2 temporadas. La húmeda está dedicada a la abuela crecimiento y a la madre tierra, y la seca dedicada al abuelo fuego y padre sol. ¿Conocían de esto? Bueno, la temporada seca es el reino del fuego divinizado, al que se asimila con el primer chamán y con el venado divinizado que se identifica con el Iculi, que es el peyote. Este es un cactus, psicodélico divinizado. ¿Por qué es importante el uso del peyote para, en este caso, los huicholes? Bueno, es el ingrediente clave en su festividad principal.
¿Qué se hace? Se requiere su recolección y para que lleguen hasta el lugar donde necesitan tomarlo, donde necesitan recolectarlo, tienen que realizar una peregrinación que dura semanas. Hay un documental que les voy a mandar el link por si tienen tiempo de verlo. Se llama Huicholes, los últimos guardianes del peyote. ¿Por qué les quiero compartir esto? Porque es importante que conozcamos acerca de las raíces de este grupo. Entre los huicholes hay un número notable de miembros que son chamanes. Este es un término construido a partir de chamán, quien es derivado de los especialistas religiosos tunguneses de Siberia, tunguses, perdón, de Siberia, y persiste en pequeños grupos étnicos de Rusia y Asia, aunque ya en una menor medida. En el grupo de los huicholes son llamados maracames y hay de diferentes grados. ¿Qué es lo que hacen estos chamanes? Curan y son expertos en el trance que de todos modos está al alcance de cualquier persona que sea parte de este ritual. ¿A través de qué? De la ingestión del iculi, que es el peyote. Una vez que se ingiere el peyote, bueno, se es parte de esta experiencia mística que se tiene. Y además déjenme compartirles que los huicholes no se quedaron en la zona en la que se encontraban, sino que les compartía al inicio de la clase cómo íbamos a ver en el caso de la globalización, lo que ha hecho que estas religiones étnicas estén siendo resaltadas, estén teniendo foco a nivel mundial, porque la globalización ha transformado profundamente el panorama religioso, llevando a algunos de los miembros de estas religiones étnicas a utilizar circuitos de comercialización artística para sus productos. ¿Cómo lo hacen? A través de Internet. Hoy en día vamos a encontrar a las religiones étnicas presentes en diferentes plataformas de la Internet. Los podemos ver a través de Facebook, de YouTube, de Instagram y de TikTok. Sí, así como lo escuchan. Los vamos a encontrar en las diferentes plataformas a través de videos, de mensajes, de consultas, porque ahora se les denomina ciberchamanes. Y las técnicas que emplean están al alcance de cualquier persona. Ya no es necesario que tengan que pertenecer a este grupo, pues ahora viven en las ciudades, ni tampoco que sigan sus modelos de comportamiento, pues no cumplen con lo que se les denomina como la costumbre huichol. Ejemplifican algunas de las sendas por las que pueden discurrir las religiones étnicas en la era de la globalización. Y aquí quiero compartirles un poco acerca de este documental que les decía, los huicholes últimos guardianes del peyote. Soy Clemente Ramírez. Vine hace 7 años a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Se podría decir que con mis compañeros somos como cualquier grupo de estudiantes de la ciudad. Pero a la vez tengo otro nombre, otra vida. En mi tierra soy Ubeni Itema, hijo de Urramuire, Maracame de la comunidad pirrárica de La Laguna, y de Turama, mi madre. Somos los Birraritari, un pueblo que a pesar de la conquista española y el avance de la sociedad mestiza mexicana, mantiene su cultura, sus ritos, su forma ancestral de vida. Los de afuera nos llaman bicholes, los últimos guardianes del peyote. La peregrinación de Wirikuta es de tiempos inmemoriales. No es la primera vez que lo estamos haciendo. Porque todo lo que hay ahí en Wirikuta, todos son sagrados.
sagrados, sean animales, sean plantas. Para nosotros, todos son sagrados. El trabajo estable, y aquí nuestra cultura y siempre ha sido la minería. Como se pueden dar cuenta, para ellos, cuando llegan a este lugar llamado Wirikuta, donde hacen la peregrinación, todo lo que encuentran a su alrededor, mencionaban, es sagrado. Las plantas, los animales. Sin embargo, es parte del rito que tienen para poder recolectar el peyote y llevar a cabo sus ceremonias. Las religiones étnicas actuales en ocasiones están en un retroceso frente al impacto misionero, que no se ha reducido tras el fin del colonialismo, sino que ha tomado formas menos oficiales y se presenta bajo el aspecto, en algunos casos, de ayuda al desarrollo y la acción de organizaciones no gubernamentales. Es decir, cuando se pretende que llegue la civilización hacia estas etnias, lo hacen con el deseo de que se desarrollen, de que crezcan, de que conozcan, de que tengan apertura, pero por eso hay algunos grupos en las religiones étnicas que son recelosos de preservar su cultura. En otros casos, presentan un notable dinamismo y adaptabilidad a los restos del contacto con la globalización. Es decir, hay grupos que cuando pretenden llegar a adentrarse en las religiones étnicas, hay grupos que les dicen, no, aquí no. Pero esto explica cómo es que en Estados Unidos de América las religiones étnicas que habían sufrido un fuerte declive hasta mediados de la década de los 70, de pronto comenzaron a multiplicarse y en los últimos 15 años han ganado un gran número de seguidores. Y ustedes dijeran, ¿por qué en los últimos 15 años? Porque es cuando ya comienzan a tener este auge a través de Internet. El hecho de que se estén utilizando tanto el Internet como las redes sociales ha permitido que a nivel global se conozca cuáles son sus tradiciones, sus culturas, sus ritos, y hay gente que le llama la atención aunque no se encuentren dentro del mismo territorio. Es decir, hay gente en África, en Oceanía, en Europa, que se identifica con estas etnias, que adquieren sus costumbres y su cultura y que de pronto se vuelven también adeptos a ellas y comienzan a celebrar sus ritos, aunque no se encuentren en el mismo lugar. La religión en la era de la globalización y la interconexión cultural. La globalización ha transformado en gran manera el panorama religioso, generando una mayor interconexión cultural y un flujo constante de ideas y prácticas religiosas. ¿Cómo vamos a ver de manifiesto esto? Bueno, en la diversificación y el pluralismo. Porque, bueno, hoy día la facilidad de comunicación y de transporte ha llevado a que estas religiones estén expuestas y que además se fomente el pluralismo religioso y en ocasiones el sincretismo, que ya veíamos en el caso de la religión yoruba. Tienen una deidad del rayo, bueno, entonces, ¿con qué santo se puede parecer? Veíamos Oshun con Santa Bárbara. O por ejemplo, en el caso de México, la diosa Tonantzin con la Virgen María. Ese es el sincretismo. ¿Y qué más vamos a encontrar con esto de la globalización? Que hay desafíos y oportunidades. Por ejemplo, ¿qué presenta la globalización? Que haya secularización, la proliferación de la información errónea, porque no todo lo que encontramos en Internet es cierto, y la mercantilización de la espiritualidad. ¿Qué es esto? Sí, la espiritualidad está al alcance de un clic, porque ustedes a través del Internet pueden acceder a
un sinfín de ritos, rituales, consultas. Veíamos, por ejemplo, a estos ciberchamanes. Y también vamos a encontrar oportunidades como el diálogo interreligioso, la colaboración en diferentes causas sociales y la difusión de valores éticos a nivel global. Y aquí quiero compartirles cómo es que la globalización ha hecho que personas, por ejemplo, que tienen rituales que tienen que ver con la religión yoruba, les llame la atención a personas caucásicas, en este caso a un hombre europeo que vamos a encontrar en este video. Pongan atención. E fala que eu ando só, nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou a mais não sou só. ¿Pudieron ver? Ahí le están haciendo una especie de ritual y, por supuesto, estas costumbres no forman parte, ¿verdad?, de la ideología en Europa, pero sí de otro tipo de religiones. E fala que eu ando só, nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou a mais não sou só. En México, por ejemplo, vamos a encontrar que hace poco, fíjense, salió en las noticias que estuvieron en Veracruz dos actrices muy famosas, Salma Hayek y Angelina Jolie. Y las vieron en el Café de la Parroquia, que es tradicional en el estado de Veracruz, pero no solo eso, sino que se fueron a una zona que se caracteriza por tener cierto misticismo en Catemaco, Veracruz. Las vieron llegar, la gente mencionaba que seguramente habían ido con algún brujo a que les hicieran rituales para que les fuera bien en su profesión y para que obtuvieran más trabajo. Esto, pues obviamente no se sabe, pero estuvieron ahí y los locales mencionaban que sí, que habían ido seguramente con el brujo mayor, como así se le conoce a un personaje importante de ahí de la región de Catemaco, para que realizaran ciertos rituales y que tuvieran abundancia. Bueno, antes de terminar, quiero compartirles acerca de que las religiones étnicas están online y de forma digital, porque la tecnología ha creado nuevas plataformas para la práctica religiosa y la evangelización, además de la formación de comunidades virtuales, las redes sociales, las transmisiones en vivo y las aplicaciones móviles son herramientas cada vez más utilizadas por los movimientos religiosos para alcanzar seguidores y expandir su influencia. Hemos llegado al final de nuestra primer clase y me gustaría saber si hay dudas, preguntas o comentarios. Bueno, en los videos casi no se escucharon. Está distorsionado el sonido, entonces no se entendió mucho. Bueno, pero pues creo que puede uno investigar sobre el tema. Y bueno, yo creo que tendré que ver nuevamente la clase, porque me gusta anotar, pero como pasan muy rápido, pues no se alcanza mucho. Necesitaba yo anotarlo con jeroglíficos, que es la taquigrafía, para que fuera más rápido. Pero todo bien. Sí, yo creo que repasar la clase será bueno. Hay mucha información. Sí, que es muy importante, muy valiosa. Gracias. No, mi hermana Irma, gracias a usted porque no sabía que no se escuchaba. Mire, voy a poner nuevamente este último video y usted me dice si se puede escuchar bien, por favor. Vou andar e fala que eu ando só, nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou a mais não sou só.
¿Se pudo escuchar mi hermana Irma? Ese sí, pero los dos anteriores, eran, más bien parecen sonidos guturales, no se entiende gran cosa. Ok, entonces se los voy a enviar al hermano Abraham y a la hermana Bere para que me hagan favor de compartírselos y ustedes los puedan ver también a través del grupo de WhatsApp. Muy Em, bien, sí, para que los tengan ahí y gracias. puedan verlos también y escucharlos, ¿verdad? Sí, Qué bueno el uso de la taquigrafía, fíjese, no lo había pensado para el momento de estar tomando apuntes. Excelente método, muchas felicidades. gracias. Pero sí es muy vasta la información, así que no se preocupe, usted con tiempo va a poder revisarla, va a poder compartirla y si hubiere alguna duda, algún comentario, con confianza, la siguiente clase la podemos disipar, la puede compartir y también para los alumnos, en este caso, que van a ver la clase grabada, no se preocupen, ustedes pueden verla con calma. Además, déjenme mencionarles que después de cada clase les voy a enviar un ejercicio muy sencillo que van a poder resolver y que esto va a permitir que puedan reforzar lo visto el día de hoy. Bueno, hoy para la primera clase, pero así con las siguientes. Son ejercicios muy sencillos, son juegos y de tal forma que ustedes puedan retomar algunos conceptos para estarlo resolviendo y que sea más fácil, ¿verdad? Que lo podamos memorizar, que lo podamos desentrañar y además también que estemos interesados en ver un poquito más acerca de estos nuevos movimientos religiosos. Les compartía a sus compañeros de las generaciones pasadas que va a ser importante que, por ejemplo, puedan descargar una aplicación, si es que no la tienen, llamada TikTok. ¿Por qué TikTok? A diferencia de otras redes sociales, porque son videos que van a encontrar en una menor cantidad, algunos duran 30 segundos, 1 minuto máximo, y en el que a través de cada uno de los diferentes movimientos religiosos, ustedes pueden buscar, por ejemplo, si hoy no se escuchó bien el video de los Inuit, ustedes pueden poner ahí Inuit y van a encontrar diferentes tipos de videos, desde los que son de investigación, les digo en 30 segundos, 1 minuto, hasta los que quizá ellos mismos comparten a través de la globalización de las redes. Y así con cada uno de los movimientos religiosos que vamos a estar viendo. Es útil, es práctico y no les quita mucho tiempo, claro, siempre y cuando se enfoquen solamente a los nuevos movimientos religiosos, si no, se la van a pasar ahí todo el día. Pero esa no es la idea, es nada más buscar acerca de ellos. Bueno, entonces así quedamos. Primeramente Dios, más tarde les estoy enviando el ejercicio para que lo puedan responder. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que lo respondan? Bueno, por favor, al finalizar, anoten su nombre para que me lo puedan enviar o bien tómenle una captura de pantalla, un screenshot, ya una vez que realicen el ejercicio para saber que sí lo hicieron y que pueda ser valorado para su calificación final. Bueno, por mi parte ha sido todo. Es un gusto poder compartir con esta tercera generación del Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios, del SEBAID, esta clase de nuevos movimientos religiosos. Deseo que tengan un gran día, que sea de bendición para ustedes junto con sus familias. Paz a vosotros. Pasa usted, hermana. Dios la bendiga. Gracias. Saludos a la familia. Claro que sí, mi hermana, de su parte. Hermanas, no sé si gusten parar la grabación